No, vienen súper bien porque, bueno, en algún momento hablamos que los productores iban a sembrar con un gobierno e iban a cosechar con otro. En algún momento lo hablamos, bueno, y eso va a pasar. Está sucediendo, por lo menos con respecto al trigo. Sí hay que decir que, bueno, que el gobierno de Mauricio Macri ha designado a Ricardo Burjaile como el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En principio, Macri lo quería a Miguel Echeverre, de Sociedad Rural Argentina. Me parece que no pudo consensuar con todo su equipo la llegada de Echeverre a Agricultura. Bueno, y fue Alfonso Prat Gay justamente el que impuso el nombre de Ricardo Burjaile, que es un diputado radical de la provincia de Formosa, y es el que, bueno, estará a cargo de llevar los destinos del Ministerio de Agricultura. ¿Ese experimentado es un hombre que sabe? Sí. Es uno de los agrodiputados que llegaron al Congreso de la Nación después del conflicto por la 125, es un hombre de campo, fue ex vicepresidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. Así que bueno, y llega de la mano también de técnicos importantes como el caso de Ricky Negri, que también fue un asesor de lo que es ACREA, que es una institución realmente importante en el sector agropecuario, y se habla porque Burjaile está intentando de convencer a una mujer para directora del INTA, que se haría algo realmente trascendental para el campo argentino, y se trata de María Beatriz Pili Giraudo, que es una santafesina, que es la actual presidente de APRESID, la Asociación de Productores de Siembra Directa. La está convenciendo. Todavía, bueno, Pili Giraudo no ha dicho que sí, pero bueno, lo que le está pidiendo justamente el sector y la gente de campo es que realmente tome ese cargo como directora del INTA, lo que transformaría realmente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a nivel nacional. Martín, o sea, a nivel nacional son buenas señales. Sí, absolutamente. ¿Qué pasa a nivel provincial? ¿Qué pasa con esta designación de uso? Que escuchábamos recién a la gente de la sociedad rural tan enojados, ¿no? Sí, recién escuchábamos a Tilio Cariñeño, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Sí, la verdad que el sector agropecuario no tiene conocimiento sobre Sergio Busso. Digamos, Sergio Busso es un hombre del sur provincial, de la localidad de Serrano, abogado, que ha ocupado en 30 años diferentes cargos. Ha sido intendente municipal, ha sido legislador, ha sido diputado, ha ocupado cargos ejecutivos. Lo cierto es que no tiene relación alguna con el sector agropecuario. Solamente se lo conoce por haber fomentado la ley de consorcios canaleros en su momento y por la ley de bitrenes que salió hace muy poco tiempo. Creo que el sector agropecuario en general lo que pedía era un poco la continuidad de Julián López, que era un funcionario joven de 37 años, también del sur de la provincia de Córdoba, que hacía un año y pico que venía trabajando en el ministerio, que realmente había reflotado el diálogo con muchos de los sectores agropecuarios, un hombre muy participativo, muy entusiasta, y bueno, y creo que la mayoría de los que estamos en el sector pensamos que lo ideal hubiera sido que siguiera Julián López al frente del ministerio. Pero bueno, lo cierto es que Areti, como vemos en todo el gabinete, ha elegido a gente que ya estuvo con él en el primer mandato, ¿no? Claro. Prácticamente en todos los ministerios, y han quedado algunos que estaban con De la Sota. Bueno, esta noticia no ha sido bien recibida en el sector agropecuario, veremos cómo sigue. Lo cierto es que Sergio Busso será el nuevo ministro de Agricultura. Bueno, hay una serie de medidas que ya se han anunciado que seguramente los va a beneficiar. ¿Querés que hagamos un repaso en placas? Tenemos una placa porque son las primeras medidas que ya adelantó el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burjaile, que va a implementar el 11 de diciembre el gobierno de Mauricio Macri. En primera instancia hablamos de la soja, porque las retenciones bajarían un 5% ya desde el 11 de diciembre. ¿Cuál es la idea? Que bajen un 5% las retenciones de la soja cada año, es decir, que en 7 años desaparecerían las retenciones a la soja. Eso es una buena noticia para el sector, inclusive ya esta noticia trajo aparejada la mayor intención de siembra de soja en el norte argentino. Ya esto ya cambia totalmente la perspectiva de cuánta soja se va a sembrar en Argentina. Y después hay anuncios importantes que ya lo hemos hablado, como son la eliminación total de las retenciones al trigo, que eran del 23%, ahora pasan a 0. La eliminación de las retenciones al maíz, que eran del 20% y pasa a 0. Las eliminaciones de las retenciones al girasol, que eran del 32% y pasan a 0. Todo esto va a ser inmediato. Va a ser el 11 de diciembre. Eso es lo que anunció Burjaile. Inmediato. Y por último, también la eliminación de las retenciones a la carne, que eran del 15%. Hablamos de la carne para exportación. Y esto es importante porque, bueno, lo hemos comentado, la crisis de los frigoríficos este año. Inclusive se ha ido de nuestro país Marfrig, que es un frigorífico brasilero, uno de los más grandes del mundo. Ha dejado un montón de plantas, como la de Estancia del Sur, con trabajadores despedidos. Ahora se habla que un grupo chino sería que compraría todas las plantas del grupo Marfrig. Pero bueno, es una buena noticia para aquellos frigoríficos que justamente tienen que comenzar a exportar carne.
Todo esto, por supuesto, sujeto a la liberación de permisos para exportación, es decir, que el campo volvería a exportar otra vez al mundo. Hay que salir a buscar mercados, obviamente que no es sencillo y no se da de un día para el otro, pero en fin, son buenas medidas. Como les decía antes, para los productores trigueros que están levantando hoy la cosecha de trigo, y va a ser una muy buena cosecha de trigo, es una buena noticia haber sembrado con retenciones y ahora tienen que vender sin retenciones. Claro, liberados. Liberados, ¿no? Entonces quiere decir que los bolsillos se van a ver un poquito, bueno, ahora más abultados y más tranquilos. Y también es una buena señal para los productores que están sembrando maíz. Se puede sembrar maíz hasta el último día de diciembre y estas medidas, bueno, de sacarle las retenciones al maíz, obviamente está incrementando en la provincia de Córdoba y en todo el país la cantidad de maíz que se va a sembrar. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la carne, no? Porque si van a empezar a exportar, uno inmediatamente deduce, bueno, entonces van a subir los precios aquí en Argentina, o los cortes que se consumen en Argentina no son los que se van a exportar. Exactamente. La idea es que los cortes que se exportan no son los que produce el consumidor argentino. Son dos cosas distintas. O sea, lo que comen los europeos en materia de cuotas Hilton no es lo que comemos nosotros habitualmente. Así que no tendría que haber un aumento de precios. Y lo que sí, bueno, tiene que haber mayor producción de carne. Hemos perdido 10 millones de cabezas en los últimos años. Ese es el problema. No tenemos la suficiente carne para exportar. ¿Y con el trigo qué pasa, Martín? ¿Con el trigo qué pasa? Con el trigo, bueno, lo que va a pasar es que va a aumentar el precio local para el productor. Es decir, pero para la gente, ¿qué puede llegar a pasar? Para la gente, bueno, ya hablan de algunos aumentos en la harina, ¿no? Pero yo digo que son concretos, ¿no? Es más, acaba de aumentar. Lo que nosotros vemos que son todos movimientos especulativos de muchos empresarios. Es decir, que están esperando una mega devaluación a partir del 11 de diciembre y se están cubriendo. Pero eso está pasando con la harina, está pasando con la industria automotriz, con la industria de la maquinaria agrícola. Hay empresas que no quieren vender tractores hasta marzo. Pero con la industria automotriz, a lo mejor de alguna manera se entiende, porque a lo mejor se necesita algún autoparte de afuera, foránea, y lo tenés que importar, y a lo mejor, bueno, eso hace que termine incrementándose el precio. Pero en el caso de los alimentos aquí en Argentina... Sí, no, es absolutamente especulativo. Sí. O sea, los grandes empresarios realmente se están cubriendo por las dudas, digamos. Pero bueno, lo está pagando el consumidor. Creo que hasta que no asume un nuevo gobierno y comience a caminar, digamos, y se vean algunas medidas concretas, bueno, esto puede ir modificándose. Lo que pasa es que también no podemos dejar de ver que este anuncio en cuanto a las retenciones va de la mano, o irá de la mano, de un paquete de otras medidas para controlar toda esta situación, ¿no? Toda esta situación que estamos planteando a futuro que podría llegar a darse. La idea no es eliminar las retenciones al trigo y matar al consumidor, digamos, cuando va a comprar pan. No debería ser. No debería ser. Después vamos a ver en la cancha cómo juegan, ¿no? Sí, inclusive hay un tema que no lo hablamos. Creo que hoy el sector más perjudicado es el de la lechería, que está cobrando 2 pesos con 30, 2 pesos con 40 el litro de leche, y muchos productores lecheros ya están pidiendo un subsidio de 30 a 50 centavos por litro. O sea, ojo con eso, porque Macri se va a encontrar con un panorama más que desfavorable en materia de lechería, y la lechería a nivel internacional podría recuperarse recién en el segundo semestre del 2016. Es decir, que los productores van a tener que esperar desde esta época hasta el segundo semestre del 2016. No muchos van a poder aguantar si no hay algún tipo de ayuda desde el gobierno nacional. Así que el panorama al que se enfrenta el gobierno de Macri no es tan sencillo, más allá de las medidas, digamos, que van a suceder a partir del 11 de diciembre. Bueno, Martincito, gracias. Bien, el saludo, si me dejas, para el contador Luis Macario, de la Cámara Argentina del Maní. ¿Alguna vez? Nos ha traído un montón de... Lo hemos disfrutado. Lo hemos disfrutado. Es el nuevo presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, nos sumamos entonces a la felicitación. Saludos para Macario. Muy bien, señor.